Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la charla de Windows 8. Esta va a ser una introducción desde el punto de vista de diseño. Está obviamente orientada a diseñadores, pero si sois desarrolladores, pues no pasa nada. Vamos a hablar sobre todo de diseño, pero bueno, como sabemos que los desarrolladores al final acabáis pues haciendo alguna labor de diseño, pues bueno, siempre está bien que tengáis en cuenta este punto de vista. Así que os invito a que os quedéis, a los diseñadores por supuesto, creo que va a ser bastante interesante. Y nada, en general la charla va a ser un poco histórica, porque Windows 8 ha cambiado mucho con respecto a Windows 7 y las anteriores versiones. Entonces creo que es interesante que se comprendan el porqué de todos esos cambios, porque van a repercutir una barbaridad en el diseño y es mejor tenerlos en cuenta a la hora de diseñar, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, cuidado con el escalón, mind the gap. Esto es más o menos lo que acabo de decir. El cambio entre Windows 7 y Windows 8 es tremendo. El nuevo paradigma de diseño vamos a tener en Windows 8 es espectacular, es un gran escalón comparado con todo lo que teníamos anteriormente, con lo cual el diseño nos va a cambiar mucho. Hacer una aplicación para Windows 8 no va a tener mucho que ver en hacerla para Windows 7 o plataformas anteriores. No van a ser aplicaciones de escritorio, aunque vamos a seguir teniendo escritorio. Hay un nuevo tipo de aplicación que son en las que nos vamos a centrar, que son las aplicaciones MetroStyle, que son completamente distintas a las anteriores, a nivel de diseño, por supuesto. ¿Y por qué este cambio? O sea, ¿por qué de repente cogemos todas las aplicaciones de escritorio y no las tiramos a la basura, pero sí las relegamos a otro plano? Que quizá tampoco es segundo plano, pero van a coexistir con estas. ¿Por qué nos inventamos una nueva forma de pensar? ¿Por qué las aplicaciones MetroStyle? Bueno, pues básicamente es por la era del usuario. Nos encontramos en una era en la que el usuario es lo más importante en la informática. Hace un tiempo el usuario no era lo más importante eran las empresas, que eran las que pagaban el software y básicamente las que mantenían a la informática. Antes las aplicaciones eran empresariales, eran aplicaciones pues industriales o empresariales de cualquier manera, donde sí que había un usuario, pero el usuario no la pagaba directamente. El que importaba era la empresa, que hubiera mucha funcionalidad, que la herramienta fuera muy potente y el usuario daba un poco más igual. ¿Y por qué pasaba esto? Pues pasaba por estas tres siglas de aquí: CUI, GUI y NUI. Son Common User Interface, Graphic User Interface y Natural User Interface. Bueno, estos son los interfaces de comunicación hombre-máquina, los que ha habido a lo largo de la historia. Ahora mismo estamos en el último, vamos a verlos todos. Pero me parece importante que sepamos por qué hemos llegado hasta donde estamos. Bueno, pues el primero, a pesar de que ponga aquí Common User Interface, no es cierto. El primer interfaz hombre-máquina a nivel industrial fue este. A nivel industrial me refiero a nivel que se usara realmente mucho, no solo en investigación. Pues esto de aquí, esto es una tarjeta perforada y era lo único que había antes para comunicarse con un ordenador. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que obviamente es muy complicado. Y lo que pasaba era que los usuarios, por culpa de que esto era muy complicado, eran un tipo de usuario muy específico. Normalmente eran ingenieros que habían ya terminado la carrera y que sabían, o que la estaban cursando, pero ya sabían un poco de qué iba la burra. Es decir, de cómo se comunicaba uno con un ordenador. Prácticamente era ir diciendo unos y ceros. Con lo cual el conocimiento que tenías que tener del ordenador era bastante amplio. Con lo cual no había muchos usuarios que pudieran usar un ordenador. Entonces este interfaz de usuario pues era barato, era lo que había y funcionaba, pero no democratizó demasiado la informática. Estaba pues relegado a unos pocos que conocían la informática. Pero gracias a Dios se inventa ahora sí el Common User Interface, que es un nuevo interfaz que salió, que requería un teclado. Esta vez ya no era con tarjetas perforadas, sino que teníamos que tener un teclado, que obviamente bajaron de precio y se pusieron a un nivel económico, y nos comunicábamos con el ordenador a través de una serie de comandos que obviamente teníamos que aprender en alguna parte, en el libro de instrucciones, y nos comunicábamos con el ordenador a través de él. Esto lo que hacía era que creaba una serie de capas de abstracción
con el ordenador, porque ahora ya no necesitábamos entender unos y ceros, sino que hablábamos con el ordenador con un lenguaje más o menos sencillo, con el teclado, y le íbamos diciendo lo que queríamos hacer. Esto, que a pesar de que ahora parece hiper complicado a cualquiera, en realidad era una manera, o sea, fue una muy buena solución comparado con las tarjetas perforadas, porque ya se usaba un lenguaje mucho más humano, a pesar de que, bueno, hemos avanzado mucho, pero se usaba un lenguaje mucho más humano, lo que hizo que se democratizara muchísimo la informática. Ya el usuario tipo de esto no era un ingeniero que ya tenía la carrera o que ya sabía cómo funcionaba la cosa, sino que podía ser pues un estudiante, o ni siquiera eso, alguien que directamente simplemente se interesara por la informática. Con lo cual el tipo de usuario era muy concreto. Además, en este punto aparecen los primeros programas de consumo, digamos, como los primeros procesadores de texto, que a pesar de que se podían usar para el trabajo, ya digamos que era algo más de hogar, algo ligeramente más de hogar. Un tiempo después, no mucho más, unos chavales en Xerox, los que hacen las fotocopiadoras, pues tenían un departamento de I+D bestial, y un grupo de chavales pues inventó esta cosa de aquí, que la llamaron el ratón, porque era como una cosita que tenía cola, básicamente, y lo llamaron el ratón, y era una manera muy barata de comunicarse con el ordenador de una forma distinta a la del teclado. Por aquella época había pantallas táctiles, pero eran muy caras. También había pues tabletas de estas para dibujar, pero también eran carísimas. Y esta gente lo que hizo fue inventar este dispositivo, que era tremendamente barato. Y junto a él inventaron y dieron un paso más en el mundo de los interfaces, el Graphic User Interface, que es esto de aquí. Lo inventó el primero Xerox, la empresa esta. Y de hecho, como curiosidad os digo que la mayor parte de todo el interfaz, de toda la usabilidad y la interacción del interfaz, lo inventó uno de los chavales de Xerox en una sola noche, la mayor parte de los conceptos. Y de hecho implementó también la mayoría. Y bueno, esto obviamente pues sí que democratizó la informática. Llegados a este punto ya ni siquiera teníamos que leernos el manual de comandos que le tendríamos que dar al ordenador, sino que directamente íbamos a tener una serie de iconos y una serie de elementos gráficos que nos permitía comunicarnos con él de una manera más intuitiva y más sencilla. Además, empiezan a salir otros programas, como programas de dibujo. Aquí empieza el diseño asistido por ordenador ya bien, o sea, ya una escala de consumo. Y básicamente esto es lo que hemos ido usando hasta hace relativamente poco. ¿Y por qué? Pues porque lo siguiente que aparece aquí son las pantallas táctiles baratas. Ya os he dicho que había pantallas táctiles mucho antes y eran, bueno, más o menos iguales que las de ahora, un poco peores obviamente, pero lo peor que tenían era que eran muy caras. Y aparte el software para mover todo esto, pues ni el software ni el hardware estaba todavía preparado. El caso es que llegamos a una época en la que el software y el hardware empieza a estar preparado y las pantallas táctiles empiezan a ponerse de moda. Empieza aquí el Natural User Interface. La manera de comunicarnos con el ordenador ahora es muchísimo más intuitiva, porque ya ni siquiera necesitamos un ratón que nos haga de intermediario, sino que directamente podemos tocar en la pantalla y mediante una serie de gestos, igual que en la vida real, pues interactuamos con él. Y por eso se llama Natural User Interface, a este tipo de nuevos interfaces. Pero a pesar de que la idea de la cosa, o sea, de los interfaces táctiles lleva bastante tiempo, no es hasta la llegada del iPad cuando realmente entra el mundo de los tablets y el mundo de la informática de consumo. No me refiero al mundo móvil, sino a ese paso más allá, en la que llega la informática de consumo táctil a los hogares. Es a través del iPad. ¿Y esto qué es lo que crea? Pues igual que en todos los paradigmas anteriores, el Command User Interface, el Graphic User Interface y el Natural User Interface, se crea un nuevo usuario. Es decir, el usuario ahora necesita unas nuevas cosas y además coge nuevos hábitos. Esto de los hábitos de consumo depende muchísimo obviamente del hardware.
cuando teníamos solo el teclado, triunfaron los procesadores de texto, porque era muy fácil introducir texto, era muy fácil introducir información. Con el ratón, pues el diseño asistido por ordenador fue un gran boom, porque era muy fácil introducir una serie de puntos y digamos dibujar dentro del ordenador. Era muy sencillo, con un pequeño aprendizaje, pero era muy sencillo. ¿Cuál es el problema que tiene el Natural User Interface tal y como lo conocemos ahora? Pues supongo que esto os sonará mucho. Por desgracia, el concepto de tablets, bueno, esto es una coña que vi por internet, me parece muy gracioso. Yo tengo un iPad y la verdad es que lo uso más o menos para eso. Lo único malo que tiene el tema del Natural User Interface es que no hemos sido capaces de crear una plataforma de introducción de datos. Es decir, la mayor parte de los usuarios, por culpa del hardware, se han acostumbrado a no introducir datos. Es decir, el nuevo paradigma de Natural User Interface se ha convertido en un paradigma de consumo. La gente con el iPad o con los tablets en general no introduce datos, no usa el ordenador como herramienta creativa, sino como herramienta de consumo de información. Por eso creo que ilustra muy bien este iconillo, ilustra un poco la situación. Y esto es un gran problema. ¿Por qué? Pues porque Windows está pensado como un escritorio, y un escritorio es una metáfora visual de un escritorio real, y los escritorios reales están relacionados con el trabajo. Es decir, tú te sentabas en tu escritorio como un oficinista, pues a trabajar, a hacer una serie de cosas de trabajo. Y si no eran de trabajo, al menos sí que eran creativas. Un escritorio pues está hecho tanto para escribir, como para dibujar, como para hacer algún tipo de actividad creativa. El caso es que el escritorio ya se queda obsoleto. Ya ese nuevo concepto pues, no funciona demasiado bien. Además, el escritorio ya metafórico, el escritorio de Windows 7, está muy pensado para usarse con el ratón. Entonces, ¿por qué usar la misma metáfora de escritorio en un nuevo sistema en la que ya no vamos a tener ratón, sino que vamos a ir tocando? Y además es un sistema en el que se va a orientar sobre todo al consumo de información y no a la creación. Bueno, pues esto es uno de los grandes cambios de Windows 8. El escritorio no se ha eliminado por razones yo creo que obvias, porque todavía hay muchas aplicaciones que lo usan y están muy bien y hay mucha gente que querrá crear, pero pasa a un segundo plano en el sentido de que la gente ahora, el usuario de ahora, es un usuario más de consumo que de creación. Entonces digamos que el escritorio pasa a un pequeño segundo plano. Además, estamos en una fiebre social increíble. Cambia muchísimo el tipo y la cantidad de la información y, por supuesto, la importancia. ¿Esto qué quiere decir? Antes, la información que teníamos, antes de Internet y antes de las redes sociales, era una información normalmente de trabajo o algún artículo. Información, a pesar de que es relevante, era de un tipo muy concreto, era de trabajo, que nos puede importar más o menos. Por supuesto, la cantidad era muchísimo menor que la que tenemos ahora. Como no teníamos internet, la única manera de meter información dentro del ordenador era a través de o disquetes o unidades USB, el que la tuviera por aquella época, y cosas así. Entonces, la cantidad de la información recibida era pues muchísimo menos. O sea, no tenías la cantidad de información tan directa que tenemos ahora, que cada 5 minutos te está pitando Twitter. Y por supuesto, la importancia. Antes, pues te podía importar más o menos la información que tuvieras en el trabajo, pero el ordenador era una herramienta de creación, te podía importar obviamente esa información, pero ahora la importancia es distinta, porque a lo mejor es algo pues que escribe tu novia, que escribe el que sea. Es distinta, la manera en la que vamos a tratar la información es distinta, porque la información en sí es distinta. Entonces esto también se ha tenido muy en cuenta en Windows 8. El nuevo Windows, que es esto de lo que estamos hablando, es completamente distinto al Windows anterior. No completamente, obviamente, pero sí vais a ver a lo largo de la charla que hay muchas cosas muy nuevas dentro de Windows 8. Empezando por el logotipo. El logotipo, como veis, es muy distinto a los Windows anteriores. Antes era una bandera, era como una bandera así doblada, y ahora ya por fin es una ventana.
Windows, después de 8 versiones, se ha dado cuenta de que tenía que hacer un logotipo con una ventana y no con una bandera. Y además es muy plano, que es muy distinto a lo que teníamos antes. Antes Windows 7, pues como sabéis, le gustaban mucho los brillos, las sombras, las cosas que parecían cristales, y todo eso va a cambiar muchísimo. Todo ahora es mucho más sobrio y de colores planos. Esto es el nuevo paradigma de diseño Metro, que lo vamos a ver a lo largo del curso. Yo concretamente voy a ser muy pesado con él, porque es lo que os va a permitir a los diseñadores realmente diseñar una buena aplicación, una aplicación que se integre dentro del sistema y que sea lógica. Y entiendo que al principio es un poco complicado de ver. Es un poco complicado de ver porque realmente es todo muy plano y muy diáfano. El tipo de información con la que vamos a trabajar además es muy concreta. Es un diseño, la guía de estilo es un poco fuerte, pero creo que está bien y se pueden hacer cosas muy bonitas. De todos modos, después vamos a hablar sobre el diseño Metro a nivel conceptual, es decir, por qué han hecho este tipo de diseño, por qué han cambiado a un diseño tan plano, teniendo en cuenta lo que tenían antes. Y bueno, uno de los cambios más drásticos que os vais a encontrar es la nueva pantalla de inicio. La nueva pantalla de inicio tiene, ya os digo, que cambios muy drásticos. No solo porque no es parte del escritorio como teníamos antes, que sabéis que antes le dabais, había un botón de inicio abajo a la izquierda y le dabais y salía una pequeña ventanita donde pues teníais los programas instalados, podíais buscar, podíais ir a mi PC o al computer o como lo tengáis, podíais acceder al panel de control y ahí teníais una serie de iconos donde estaba, digamos, el inicio de Windows. A partir de ahí pues tú iniciabas la navegación en Windows. Pero claro, eso lo han cambiado completamente, porque ahora ya no es una ventana, sino que no son iconos propiamente dicho. Esta es la nueva pantalla de Windows, que como ves es en pantalla completa y no tiene ya iconos, sino que todo lo que nos vamos a encontrar son tiles. Los que conozcáis Windows Phone, en la nueva plataforma móvil de Microsoft, ya esto más o menos os sonará. Aquí ya no vamos a tener iconos, sino que vamos a tener algo un poquito más. No son tampoco widgets como pueden ser en Android o los gadgets del Mac, sino que son una especie de cosa un poquito más pequeña que los widgets y un poquito más grande que los iconos. Es decir, es funcionalidad expositiva. Aquí no vamos a poder entrar en la aplicación para hacer cosas, o sea, no vamos a poder hacer cosas de la aplicación ya dentro del tile, pero sí la aplicación nos va a decir una serie de contenidos que ya tiene, lo va a exponer para que el usuario vaya viendo un poco qué es lo que pasa. Y vamos a verlo en prácticamente todas las aplicaciones. Esto además está animado y va a ir cambiando, con lo cual tenemos un nuevo menú inicio muy vivo, que es una de las grandes obsesiones de Windows 8. Estar muy vivo y muy conectado. Después lo vamos a ver. Además, habéis visto, bueno, que esto ya, las cosas son mucho más grandes, está orientado de otra manera. Esto es porque Windows 8 está pensado para una nueva interacción. Antes, Windows 7 estaba pensado para tener un teclado, tener un ratón y poco más. Los que tuvierais un tablet, pues un tablet. Pero en realidad el tablet no era más que un ratón de cara a la interacción. El caso es que ahora se han metido las pilas aquí en Microsoft y han dicho que, o sea, han visto que realmente los dedos empiezan a formar parte muy importante de los interfaces. Con lo cual, la nueva interacción que se mete dentro de Windows 8 es los dedos, la interacción táctil. Hay quien diga que Windows 7 ya soportaba interacción táctil, y es verdad, soportaba interacción táctil. Es decir, tú si tenías un portátil o tenías algo táctil con Windows 7, pues sí, podías más o menos tocar pues de aquella manera, pero el interfaz no estaba preparado para esa interacción. El interfaz era el escritorio de toda la vida, en el que tú con tus dedacos intentabas tocar y obviamente te salía a la mitad de las veces. Era muy incómodo esa interacción, porque se había implementado, digamos, el soporte al driver al driver táctil, pero no se había pensado una buena forma de interacción con la pantalla. Se había dejado el escritorio. Eso cambia.
Ahora ya no vamos a tener el escritorio como principal. Han repensado toda la interacción de Windows 8 para que sea usada con los dedos. Con los dedos, el teclado y el ratón, por supuesto. El teclado y el ratón siguen ahí dentro de Windows 8. Ni siquiera están relegados, sino que depende de cómo vayas usando tú la aplicación, o Windows incluso, pues Windows va a responderte de una manera u otra, dependiendo si tienes un ratón, un teclado o los dedos. ¿Y cómo se ha hecho esto? Porque claro, tampoco vas a dejar atrás el escritorio. Hay muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones que funcionan en Windows, en el escritorio de Windows, y esto está bien. O sea, la gente que no tenga un tablet va a querer y va a poder seguir usando el escritorio de Windows sin ningún problema. ¿El problema cuál es? Pues la gente que quiera usar los dedos. Como hemos visto en los tablets de Windows 7, pues es muy incómodo. Entonces, ¿qué solución le vamos a dar? ¿Qué solución le vamos a dar a los usuarios que quieran tocar las aplicaciones dentro de Windows 8? Pues lo que vamos a hacer es un nuevo paradigma, unas nuevas aplicaciones que me permitan y que estén orientadas sobre todo a ser tocadas con los dedos. Aparte, van a ser aplicaciones, ya lo veremos, sobre todo de consumo. Son las aplicaciones en las que Windows 8 te va a exponer la información para que estés en el baño, por decirlo de alguna manera, consumiendo esa información. Es decir, va a ser la cara de Windows 8 más tablet, más orientada a aplicaciones de consumo muy sencillas, muy usables y que nada tienen que ver con el escritorio. Son las que vamos a ver a lo largo del curso y se llaman Metro Style App. ¿Vale? Son aplicaciones Metro en español, son de estilo Metro. Un ejemplo de una Metro Style App puede ser, por ejemplo, esta de aquí, una aplicación pues de bolsa. Como veis, son siempre aplicaciones a pantalla completa. Aquí ya no vamos a tener ventanas nunca. Y son muy distintas a las aplicaciones de escritorio, porque lo más importante dentro de ellas, como ya os digo, es exponer el contenido. Y la funcionalidad para ese contenido queda relegada a un segundo plano. Aquí, por ejemplo, podéis ver una comparativa entre aplicaciones de escritorio y aplicaciones Metro. Las aplicaciones de escritorio tienen mucha funcionalidad, de hecho tienen funcionalidad y tienen muchos datos. Son aplicaciones profesionales para trabajar. Alguien que se dedique a la bolsa, un day trader, pues tendrá la aplicación de escritorio donde tiene la mayor cantidad de datos posible con la que puede ir pensando qué movimientos en bolsa hacer. Sin embargo, la aplicación Metro Style de bolsa, como veis, tiene mucho menos datos, porque no debe estar orientada a un entorno tan profesional. A lo mejor sí, a lo mejor encontráis un hueco en el que vuestro tipo de aplicación casa perfectamente con una aplicación profesional con poca cantidad de información, pero en general las aplicaciones Metro Style van a ser aplicaciones de consumo de información relajadas. Son aplicaciones de usuario completamente sencillas y de consumo de información. La funcionalidad importa un poco menos, a pesar de que obviamente como aplicación que es, va a tener una funcionalidad. Pero sobre todo, lo importante es la exposición tranquila de la información. Además, aparte de este nuevo paradigma de aplicaciones, aparte de este nuevo diseño, lo que vamos a tener es una nueva sensación con Windows 8, o por lo menos eso se ha intentado. La sensación de estar mucho más conectado. Como habéis visto antes, el propio menú inicio es un estandarte para esta palabra. Hay que estar más conectado. El menú inicio ya no solo son una serie de iconos con una serie de programas, sino son una serie de informaciones que llegan desde la red, llegan a través de una conexión al dispositivo y se te exponen directamente. Es el propio Windows el que está conectado a través de sus programas, pero ya en el propio Windows ya se ve el contenido de esos programas, con lo cual la sensación de estar más conectado es brutal. Además, puedo asegurar que es cierto que llevo usando Windows 8 un tiempo y os puedo asegurar que es cierto, pareces estar más conectado. A lo mejor después no lo estás, pero desde luego sí que lo pareces. Además, Windows 8 está orientado a usar Internet de una manera un poco más inteligente. Si, por ejemplo, guardamos alguna configuración del ordenador, yo que sé, las preferencias, cualquier tipo de preferencia,
pues eso se va a subir a la nube, se va a compartir en nuestro perfil, y entre todas las experiencias Windows 8 que tengamos, es decir, en todos los dispositivos que tengamos Windows 8, nuestro usuario es el que lleva todo este tipo de comportamientos, con lo cual todo parece una experiencia multidispositivo. Es decir, si yo tengo cosas funcionando en un Windows 8, en otro Windows 8 pues tendré las cosas con la misma configuración. Multidispositivo, ¿vale? Lo que importa es mi usuario. Aparte de este concepto de multidispositivo de una manera seamless, es decir, que la experiencia sea igual en todos los dispositivos, Windows 8 tiene un problema, digamos, y es el problema de que va a tener muchos dispositivos. Esto es un problema sobre todo para nosotros los diseñadores, y para los desarrolladores también un poco, pero sobre todo para los diseñadores. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener que diseñar para multidispositivos, es decir, para muchísimas resoluciones y tipos de ordenador. ¿Cuántos tipos? Pues muchos. Desde los ordenadores de sobremesa, los compactos, digamos, los que no tienen ya ni siquiera una torre, los portátiles, los slides, que son estos de aquí, que son mitad tablet, mitad PC, que a mí de hecho me parece la apuesta más interesante que tiene Windows 8 para todo esto, porque es un tablet. Si te vas al baño es un tablet, pero si te vuelves a tu mesa, pues lo pegas, digamos, al teclado, al ratón, y si quieres a un monitor externo, y ya pues tienes un ordenador de verdad. A mí me parece la mejor idea de todas. Pues ya os digo, porque yo no soy una persona que solo consuma información, yo soy de hacer también, y creo que todos vosotros también. No usáis el ordenador solo para consumir. Sin embargo, tenéis un tablet que al final lo acabáis usando solo para consumir. Pues un poco lo que se propone es unificar todo eso y tener solo un dispositivo en el que podamos tanto consumir de una forma cómoda, como en un tablet, como en el iPad, como trabajar de una forma cómoda, como en un ordenador, es decir, como con un teclado, con un ratón, como lo hacemos normalmente. Y los tablets normales. Con lo cual, fijaos qué cantidad de dispositivos vamos a tener. Pensad en la cantidad de resoluciones que va a haber. Una barbaridad. Los que programéis para Android o incluso para iPhone, pues, o incluso alguna web, diría yo, ya estaréis viéndole las orejas al lobo de que esto va a ser un problema a la hora del diseño y el desarrollo. Bueno, pues gracias a Dios vamos a tener una serie de tecnologías y una serie de APIs que nos van a permitir que esto sea sencillo. Ya sabían que iba a haber este problema, así que lo han reflejado bastante bien dentro de las herramientas. Y todo el sistema layout es muy potente, como para que, a pesar de que esto nos tiene que preocupar, no nos vaya a quitar el sueño, ni mucho menos. Además, Windows 8 es más rápido. Bueno, me siento casi mal diciendo esto, porque es lo típico que se dice del nuevo Windows. Sí, el Windows 7 es más rápido, es más rápido. Bueno, en este caso, desde luego, se ha visto un cambio bastante drástico. Y no es que sea realmente más rápido, pero sí que está mejor pensado. Está siempre pensado para que todo sea asíncrono. Y esto, por ejemplo, de cara a los desarrolladores, lo van a notar muchísimo. Porque ya todas las llamadas a cualquier cosa que hagan siempre van a ser asíncronas. Es decir, que ahora la interfaz nunca se va a quedar frita. Nunca, no puede quedarse frita, porque Windows nos va a dejar hacerlo. Antes en Windows 7, pues la buena práctica era hacer las cosas asíncronas. Pero claro, hacerlo síncrono era muchísimo más sencillo. Con lo cual al final la gente iba a lo fácil, porque no tenía tiempo básicamente, y hacía las cosas síncronas. Bien, no pasa nada. Era peor de cara al usuario, porque si había algún problema se quedaba la interfaz congelada y el usuario no sabía qué hacer. Al final esto repercutía en que Windows era el malo, que no digo que no sea el malo, pero desde luego no representaba el 100% de los problemas. Había muchos problemas que están en el software que se usa, no tanto ya en el sistema operativo, que no digo que no los tenga, pero en este caso han cortado por lo sano y han dicho no, mira, ahora todo tiene que ser asíncrono. Es decir, todas las llamadas a todo no pueden dejar en la interfaz frita en ningún momento. Siempre se tiene que avisar al usuario de que está pasando algo,
aunque eso ya sería más buena práctica, pero desde luego no va a dejarse nunca la interfaz frita. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que todo parece más rápido. La sensación general es que Windows funciona mejor. Y lo hace, funciona mejor. ¿Y por qué han hecho este cambio tan drástico? Porque Microsoft no es mucho de complicarle la vida, digamos, a los desarrolladores. Pues lo ha hecho por este nuevo concepto. El usuario está por encima de todo. Por encima de absolutamente todo, incluso por encima del programador. Por eso le complican un poco la vida al programador en pos de que el usuario esté más contento con la plataforma. El usuario por encima de absolutamente todo. De hecho, a mí en esto me parece que hay un ejemplo muy claro que está muy bien, y es esto de aquí. Esto es el nuevo pantallazo azul de Windows 8. Como sabéis, los pantallazos azules de Windows 7, estabas tú trabajando normalmente, aunque ya no había muchos, y en Windows 8 pues tampoco hay demasiados, pero cuando estás trabajando y por algún problema hay un error, en Windows 7 de repente se te cambiaba la resolución, se te ponía como en modo MS2, digamos, con colores planos, con letras extrañas, y además te daba un montón de información sobre el problema de corrupción de memoria que había habido en ese momento. Te hacía un volcado de pila y tú lo único que veías es una serie de numeracos por la pantalla. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que un usuario que usa Windows porque no tiene ni idea de usar el ordenador, Windows es una capa de abstracción entre él y el ordenador, de repente Windows le empezaba a vomitar una serie de datos quitándole esa capa de abstracción. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que Windows parecía, o sea, había muerto y Dios mío, ya te ponías nervioso, no sabías lo que hacer cuando te saltaba la pantalla azul. Esto era un grave error a nivel conceptual, es decir, al usuario no le importa, a nadie le preocupaba al usuario. Cuando Windows hacía eso, no se preocupaba por el usuario, se preocupaba por el técnico que tenía que ir a ver qué es lo que había pasado. Pero claro, estaba perdiendo puntos con el usuario. Con el técnico a lo mejor ganaba mucho, pero al usuario le estaba, o sea, al usuario le estaba, digamos, puteando mucho. Con lo cual, han cambiado estas nuevas formas de pensar e incluso han cambiado el pantallazo azul. Ahora el pantallazo azul es algo relajado. Oye, ¿ha habido un problema? Bueno, no te preocupes, vamos a reiniciar, una carita triste y lo sentimos mucho, aquí no ha pasado nada. Oye, ¿que quieres ver el volcado de pila? Bueno, pues aquí lo tienes, lo puedes ver, pero no te lo voy a dar de primeras, ¿vale? Esto pasa en Mac, pasa también así. Cuando hay algún problema grave y se tiene que reiniciar el ordenador, pues te sale un mensajito, todo se funde, te sale un mensajito, oye, que reiniciamos, que aquí no ha pasado nada. Y parecía como que Mac fallaba menos. Y esto es lo que han querido cambiar un poco. Bueno, pues vamos a darle a los errores el nivel de importancia que se merecen, ¿vale? No vamos a agobiar al usuario más de la cuenta, no se ha roto el ordenador, solo hace falta reiniciar. Bueno, y tecnológicamente, ¿cómo ha cambiado Windows 8? Pues ha cambiado mucho, mucho, mucho. Vamos a tener ahora una nueva tecnología que se llama WinRT para desarrollo. A nivel de diseño esto no nos importa demasiado, ya que la tecnología y el diseño pues no casan demasiado, o sea, no nos importa. Nosotros vamos a diseñar y bueno, ya después que el desarrollador lo implemente como pueda. Bueno, esto a medias. De hecho, el nuevo paradigma tecnológico que se presenta con WinRT, aunque no es nuevo, ya venía de Silverlight y WPF, es que los diseñadores nos preocupemos un poco más de la integración del diseño dentro de la aplicación, ¿vale? Quitarle un poco de trabajo al programador, que ya tiene lo suyo, y nosotros meter gran parte de nuestro trabajo directamente en la aplicación, ¿vale? No trabajar tanto con Photoshop, sino que nos preocupemos también por la parte de la integración del diseño dentro de la aplicación. Y todo esto se hace con la tecnología nueva WinRT. Para los desarrolladores, pues ya vais a trabajar contra esta nueva API. Está basada, bueno, podría decir que depende del lenguaje que estéis usando, pero vamos, si usáis C# es muy parecido a .NET, a pesar de que .NET no está ahí debajo, dentro de las aplicaciones MetroStyle. Y bueno, en general es una tecnología
bastante avanzada, la capa de abstracción es alta y en general está hecho para solucionarnos la vida. Yo sé más de la parte de XAML, de hecho yo voy a dar los tutoriales de XAML, pero que sepáis que se puede programar tanto con HTML más JavaScript, así que todos los que ya sepáis hacer páginas web estáis de suerte, podéis hacer aplicaciones MetroStyle sin ningún problema con HTML y JavaScript, y los que sepáis XAML o C# o .NET, ¿vale? Visual Basic también, pues podéis hacer vuestras aplicaciones con XAML más C#, que es muy parecido a WPF y Silverlight, es algo muy parecido, el espíritu es el mismo, pero las tecnologías no son compatibles, es decir, no vamos a poder coger una aplicación hecha en Silverlight y directamente que funcione ahí. Probablemente podamos reutilizar mucho código, pero no va a funcionar directamente. Bueno, pues aquí tenéis un resumen de todas las APIs a las que vais a poder acceder desde WinRT al ordenador, es decir, todas las APIs que vais a poder acceder desde una aplicación MetroStyle. Como veis, tenéis muchas del control de usuario, tenéis de dispositivos, geolocalización, sensores como el acelerómetro, de media pues capture, de webcams, historias, ¿vale? Estas son es un resumen de todas las APIs que podéis encontrar. Bueno, ¿y qué pasa con WinForms y WPF? ¿Ya no se puede usar? ¿No es compatible? Pues sí es compatible. Es completamente compatible. Lo único que pasa es que no en todo Windows 8. Y esto ahora os lo explico. Windows 8 no es lo mismo una aplicación MetroStyle que una aplicación de escritorio. Las aplicaciones MetroStyle solo van a funcionar con WinRT, solo con WinRT, y las aplicaciones de escritorio van a seguir siendo un Windows normal y corriente. Aquí os pongo la arquitectura para que más o menos lo tengáis en cuenta. Como veis, las aplicaciones Metro Apps tienen XAML más C# Visual Basic, o podéis incluso programar en C++ y en C, los que me ocurre que supongo que esto le interesará sobre todo a la gente que haga juegos, pues lo podéis hacer directamente en C++ o en C. Podéis programar en HTML, CSS con JavaScript, y todo esto va contra la API de WinRT, ¿vale? Estos son solo aplicaciones de MetroStyle. Por otro lado estarán las aplicaciones de Metro, en las que tenéis Internet Explorer como plataforma, bueno, Internet Explorer, Chrome y eso como plataforma para hacer aplicaciones HTML. Después la API de Win32 de toda la vida en C y C++, y Silverlight y .NET, pues como siempre. Esto es en el escritorio para Windows 8. ¿El problema cuál es? El problema está en que vamos a tener Intel y ARM, es decir, dos nuevas arquitecturas de procesador sobre las cuales va a funcionar Windows 8. Esto es un problema, ¿por qué? Pues porque significa que las aplicaciones de escritorio no van a funcionar en ARM, a no ser que las compiléis para ARM, ¿vale? Todas las aplicaciones que estén hechas en C++, en C#, bueno, HTML y JavaScript sí funcionarán obviamente, pero el resto no. Es decir, el Photoshop en principio no va a funcionar directamente en todos los Windows 8, solo funcionarán en los Windows 8 que tengan Intel. En los ARM obviamente no funcionarán. Las aplicaciones que sí funcionarán en todos los Windows 8 van a ser las aplicaciones MetroStyle, ¿vale? En esas van a funcionar tanto en Intel como en ARM. Después tenemos la Windows Store. La Windows Store es un tema importante porque es la nueva manera en la que Microsoft va a desplegar las aplicaciones en Windows. Obviamente no todas las aplicaciones, solo las aplicaciones MetroStyle. Las aplicaciones de escritorio siguen instalándose por MSI, por setup.exe, como toda la vida, ¿vale? Pero las aplicaciones que van a estar dentro de las MetroStyle Apps, es decir, las aplicaciones para tablet, se van a distribuir mediante la Windows Store. Los que tengáis alguna empresa y estáis pensando en si vais a poder distribuir vuestras aplicaciones de un modo privado, también las podéis distribuir desde un modo privado, pero a través de Windows Store, ¿vale? Digamos que se abrirá como una especie de canal
privado para que vuestros empleados pues instalen la aplicación desde ahí. ¿Y cómo es la Windows Store? Pues es una cosa así. Lo que vais a tener es un montón de secciones, vais a tener destacados y donde vais a encontrar todas las aplicaciones pues del mundo, todas las aplicaciones disponibles. Pues se ha pensado un poco mejor que los markets actuales de otras plataformas que han crecido mucho, y la verdad es que encontrar una aplicación es una historia. Bueno, pues esta se ha intentado pensar un poco mejor de tal manera que la búsqueda de aplicaciones sea más sencilla. No creo que sea muy interesante explicarlo porque, bueno, creo que es mejor que directamente os bajéis un Windows 8, que ahora mismo está gratuito, ¿vale? La versión preview está gratuita ahí para que la uséis y os la bajéis, y creo que es más interesante que veáis la Store desde ahí, más que yo os explique toda la funcionalidad. Básicamente están categorizadas todas las aplicaciones y vamos a ir navegando a través de esas categorías, un poco más que eso, ¿vale? Es muy intuitivo, está todo relativamente bien y bueno, que sepáis que está ahí. Lo que sí que nos interesa de la Windows Store es que tiene un potencial bastante grande, y me explico. Fijaos estos números. El market de Android tiene 247.000 millones de dispositivos, lo cual es muchísimo, ¿eh? Y ahí pues tenéis una oportunidad relativamente grande de negocio. Con iOS pues tenéis un poco menos, pero también tenéis una oportunidad grande de negocio. Con Mac, ya el sobremesa de Mac, pues 30 millones, no está mal. Pues fijaos que Windows 7, que tiene relativamente poco tiempo, vendió 500 millones de copias. Es decir, a pesar de que aquí no hay Windows 8, porque ahora mismo Windows 8 pues no lo tiene nadie porque no ha salido, el potencial es bastante grande. Si Microsoft consiguió meter 500 millones de Windows 7 en los hogares, ¿por qué no va a conseguir un número grande en Windows 8? ¿Vale? Además van a hacer una campaña bastante grande, con lo cual lo que tenemos aquí es una gran oportunidad. Si nosotros como desarrolladores, desarrollar para esta plataforma puede llegar a ser muy interesante. Obviamente estos son estimaciones, no son más que estimaciones, pero desde luego parece que puede ir bastante bien la cosa. Además la Store está bastante bien a nivel de fijaos que son ingresos compartidos, y vamos a tener el 70% del dinero que vendamos es para nosotros, el otro 30% es para Microsoft, y cuando consigamos $25.000 ya pasa al 80% para ti, con lo cual es bastante competitivo el porcentaje que nos van a dar de aplicaciones. Eso unido con el potencial que tiene el market, pues creo que es una oportunidad interesante de ponerse a programar para esto. El registro como desarrollador es relativamente barato. Si sois una persona serán $50, si sois una empresa 100. No sé qué conversión será en euros, no sé si serán 50 euros o será el cambio real, la verdad es que no lo sé, pero bueno, en torno a eso, en torno a unos 50 euros, quizá algo menos, pero bueno, creo que está en general bastante bien. Las opciones de pago además son bastante flexibles, más de que de pago en realidad son las opciones de compras, es decir, como al final vuestra aplicación se va a comprar dentro del market, pues va a haber un montón de opciones. Es muy flexible, esto está muy bien. La primera, y que creo que es muy importante, son las trials, es decir, puedes comprar una aplicación, la puedes probar sin necesidad de comprarla directamente, son las trials. Esto ha funcionado en Windows Phone muy bien, ahora vamos a hablar un poco más de ello. Ha funcionado muy bien. Después tenéis compras persistentes, compras que se caducan, es decir, puedes comprar una aplicación durante un mes y al mes se caduca la aplicación. Y bueno, puedes usar también tu modelo de negocio que ya tengas, lo puedes usar perfectamente, o bien que sea gratuita con publicidad, o de pago y con publicidad. O sea que en general hay bastante libertad en las opciones que va a tener el usuario final a la hora de comprar tu aplicación.
lo que decía es, he puesto esto porque creo que es muy importante. Nuestra experiencia en Windows 8 nos ha dicho que realmente es muy importante esto, y es que las demos importan. Quiere decir que solo que tu aplicación esté puesta como demo, no una versión light como en otras plataformas, sino demo. Es decir, tú coges tu aplicación, la haces tal cual, sin ninguna línea de código ni nada, la subes y dices que vas a dar un tiempo de trial, pues de 7 días. Pues vuestras descargas aumentan el 70%. Estos son los datos de Windows Phone. Y además los corroboro, que nosotros hemos hecho varias aplicaciones de Windows Phone y realmente es así. De esas 70 de ese 70, ese multiplicador de 70, las que de descargas más, un 10% pasan a comprar, con lo cual se vende unos 10 veces más. Las demos son muy importantes. Os recomiendo mucho que penséis en demos, o sea, de hacer versiones trial de vuestras aplicaciones en cualquier plataforma en general. Ahora mismo sabéis que el mercado está bastante copado y el hecho de que sea gratuito, aunque sea una versión de prueba, es muy importante. Bueno, pues todo este paradigma ya está integrado dentro de Windows 8. Las versiones de prueba, que estarán limitadas en el tiempo, basadas en características, en fin, como queráis. Y una cosa interesante es que no vais a tener que programar absolutamente nada, sino que a la hora de subir la aplicación le decís cuánto quieres que sea el periodo de prueba. Y punto. Y sin código, sin nada. Además, obviamente, vais a tener un administrador web donde vais a poder ver los ingresos que lleva vuestra aplicación de una manera sencilla y bueno. Muy bien, y todo esto entonces, ¿con qué se programa? Porque sí, o sea, hemos visto ahí unas cuantas tecnologías y tal, pero esto ¿cómo le vamos a meter mano después? Pues le vamos a meter mano con Visual Studio, que es uno de los mejores IDE que hay en el mercado, uno de programas para programar, por decirlo de algún modo, que hay en el mercado, en su versión nueva, que es la 2012. Como veis, es una versión que gráficamente es muy distinta a las anteriores, es muy plana, muy sencilla, y bueno, esto ha tenido un poco de controversia, pero bueno, en general por lo menos funciona muy rápido y vais a poder hacer todo este tipo de aplicaciones sin ningún problema. Esto sobre todo para los desarrolladores. Para los diseñadores vamos a usar Blend para Visual Studio 2012. Viene integrado dentro de Visual Studio, es decir, que cuando os instaláis Visual Studio os instala automáticamente Blend, y es el programa que vamos a usar los diseñadores para diseñar nuestra aplicación. Es decir, primero obviamente lo hacemos en Photoshop, vemos cómo lo vamos a hacer, nos hacemos un prototipo de la aplicación, pero una vez tengamos ese prototipo, nosotros mismos y no el programador somos los que vamos a coger toda esa información y vamos a maquetarla dentro de Blend con la tecnología que queramos. Si queremos hacerlo en HTML, lo hacemos en HTML. ¿Que lo queremos hacer en JavaScript? En JavaScript, no hay ningún problema. Este es el programa que vamos a usar nosotros los diseñadores. De hecho, en el curso, este es el programa que vamos a ver. Probablemente toquemos un poco de Visual Studio, pero sobre todo, lo importante es el Blend, ¿vale? Así que bueno, instalaoslo, id mirándolo, porque es un programa muy interesante. Para los programadores os digo lo mismo, realmente es muy interesante que también miréis Blend, porque antes o después vais a tener que tocar algo del diseño, y si lo hacéis en Visual Studio es mucho más tedioso que hacerlo en Blend, ¿vale? Así que bueno, no le tengáis miedo, es un gran programa, vais a ver que además hacer cosas es muy sencillo, mucho más sencillo que cualquier otra plataforma y cualquier otra tecnología que tengáis en la cabeza. En la siguiente charla vamos a verlo, os voy a demostrar cómo realmente es una tecnología increíble y el programa es un programa increíble, sobre todo para diseñadores. Yo llevo usándolo pues bastante tiempo, esta es la versión 5, pero bueno, yo llevo desde la primera y os puedo asegurar que, bueno, aparte de que esto ha avanzado mucho, realmente es una gran tecnología. En serio, yo he probado muchas tecnologías de interfaces, de Flash, HTML, Director, prácticamente todas las he tocado antes o después,
y os digo que esta está muy bien, está muy bien. De hecho, lo bueno de aprender Blend para Visual Studio 2012 es que los que no hagáis, o sea, me refiero a la parte de XAML y no HTML. Lo bueno de aprender esta tecnología es que estáis aprendiendo otras tecnologías de Microsoft que también son útiles. Es decir, aprendiendo XAML más C#, estáis aprendiendo Windows Phone 7, Windows Phone 8, WPF, Silverlight, en fin, una serie de tecnologías que están muy bien. Yo entiendo que si sois diseñadores diréis, eso es Silverlight, ¿qué es? Eso es una mierda. Eso es lo que sacó Microsoft ahí para hacerle la competencia al Flash y eso no lo ha usado nadie. Y es cierto, hasta cierto punto es cierto que no ha sido una tecnología de gran éxito, pero tecnológicamente sí ha sido muy importante, porque realmente es una tecnología que nació para hacer aplicaciones. No es como Flash o otras tecnologías o HTML, que no nacen para hacer aplicaciones, sino que mediante una serie de parches al final pues se hacen aplicaciones con ellas, y eso está bien y funcionan, y de hecho la mayor parte de aplicaciones que se hacen en el planeta se hacen así. Pero el hecho de que esta tecnología ya sea usada para hacer aplicaciones va a cambiarlo todo, y de verdad os garantizo que os va a encantar, sobre todo a los diseñadores, os va a encantar el cómo se hacen aplicaciones en XAML. Bueno, yo no os debería decir qué tecnología usar, si HTML, XAML o lo que sea, pero sí os digo que por lo pronto, por lo que sabemos hoy en día, a 26 de junio, no se van a poder hacer aplicaciones con HTML para Windows Phone 8. Sin embargo, sí se van a poder hacer con XAML. Con lo cual, si hacéis vuestra aplicación en XAML para Windows 8, prácticamente va a funcionar en Windows Phone 8 directamente. No directamente, hay que hacer 4 tonterías, pero es muy fácil meterla en Windows Phone 8. De la otra manera, pues tendríais que rehacerla. Además, tecnológicamente, XAML es muy superior a HTML y al final la aplicación os va a resultar mucho más sencilla hacerlo en XAML. Obviamente, si todo vuestro equipo es de HTML, tirad por ahí. Ir a HTML, por si tenéis que hacer la aplicación rápido o lo que sea, tirad por HTML. Pero os recomiendo como tecnología XAML porque es impresionante, de verdad. En el curso lo vamos a ver. De hecho hay otro vídeo por ahí en el que vamos a demostrar un poco cómo realmente se pueden hacer cosas muy rápido con esto. Muy rápido, y la libertad es impresionante. Bueno, pues nada más. Espero que esto os haya valido como pequeña introducción al desarrollo para Windows 8. Os espero en los siguientes vídeos. Hasta luego.